alabanza, aleluya. Él es bueno para siempre, aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Qué bueno que se dejó venir a la casa del Señor. Qué bueno que está aquí con nosotros para adorar a Dios, aleluya. Y poder juntos bendecir su nombre porque Él vive. Él vive. ¿Cuántos saben que Él vive? Amén. ¿En cuántos vive el Señor aquí? Gloria a Dios, aleluya. Y por eso hay razón para alabarle, hay razón para glorificar su nombre. Amén. En este día, ¿verdad? Tenemos el privilegio y el honor de tener con nosotros a nuestra hermana Miriam Paredes, aleluya. Y ella es la que va a estar trayendo, ¿verdad? La palabra de Dios en esta mañana. Así que, hermanos, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Miriam Paredes para que traiga la palabra del Señor en esta tarde, aleluya. Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor este día, ¿verdad? Yo recuerdo cuando venía a visitar este país desde Guatemala, este día de resurrección, las hermanas venían elegantes, hasta con sombrero, aquí en Dallas, porque yo aquí vine primero, ¿verdad? Y porque es un día muy especial, ¿verdad, hermanos? Y estamos agradecidos con el Señor porque Él quiso entregar voluntariamente su vida por nosotros y la volvió a tomar porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces vamos, los dejé así de pie porque vamos a orar de una vez por la palabra. Que el Señor bendiga esta palabra, dispongamos nuestros corazones. Que Él nos hable. Qué bueno cuando Él nos habla, ¿verdad? Cuando Él toca nuestra vida a través de la palabra, pone el Señor el dedo allí donde nosotros lo necesitamos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Es un día muy especial, aunque todos los días son especiales para nosotros, pero estamos agradecidos por tu muerte en la cruz. Estamos agradecidos por tu vida entregada por nosotros. La entregaste voluntariamente. Ningún otro sacrificio pudo el Padre haber recibido porque nosotros ya somos pecadores. Desde que nació el primer hijo de Adán y Eva, ya venía la herencia del pecado. Y tú no podías aceptar una ofrenda de un pecador. Por eso fue necesario que el mismo Dios, el Señor Jesucristo, se hiciera hombre para que Él se entregara a favor de nosotros. Una ofrenda sin pecado, en todo semejante a los hombres, pero sin pecado. Bendice esta palabra, Señor. Permite que nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros pensamientos estén en esta palabra porque es la que nos edifica. Así como tenemos el alimento físico, material de la comida, Señor, esta es la comida espiritual. Este es el alimento espiritual. Esto es lo que sostiene nuestras vidas. Todo aquel creyente que recibe esta palabra y la pone en práctica, le has comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y soplaron vientos y vinieron lluvias y no cayó porque estaba sobre la roca. Tú eres la roca, en ti estamos edificados. Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, que esta palabra haga o cumpla el propósito por el cual ha salido de tu boca. Bendícela como siempre lo haces, respáldala porque es palabra tuya y esta palabra tiene poder en sí misma para transformarnos, para alentarnos, para ayudarnos, para traer, Señor, eso que necesitamos cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú has estado aquí en este culto, tu presencia está aquí está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te rogamos que continúes con nosotros a través de tu palabra, porque vamos a servir el alimento espiritual. Bendice a cada uno, Señor. Si alguno está dolorido, alguno está enfermo, pon tu mano de sanidad. Para ti no hay nada imposible.
Y danos el regocijo, Señor, de recibir esta palabra que viene de tu boca, que alienta nuestras vidas, que nos ayuda a seguir caminando en la vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, si acaso leemos la palabra, la vamos a leer así sentaditos, siempre con la reverencia que la palabra de Dios merece, ¿verdad? Eso es lo más importante. Todos ya sabemos que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso estamos celebrando esta mañana, este día. Estamos recordando esa resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros gracias hermano, hemos sido salvados del mundo, ¿verdad? Estábamos en el mundo, vivíamos en el mundo, aunque hay algunos que están dentro de la iglesia y todavía un pie aquí, un pie en el mundo, pero esos no están aquí. Están lejos de por aquí y cerca de por ahí. Esperamos que todos nosotros tengamos esa determinación de haber seguido al Señor dejándolo todo atrás, porque es lo más importante que nosotros podemos hacer, hermanos. Y vivimos, sabemos que estamos, como dice las Sagradas Escrituras, vivimos en medio de una generación incrédula y perversa. Así dice la palabra del Señor. Pero dice la Biblia que nosotros estamos en medio de las tinieblas, pero como luminares en el mundo. Somos antorchas de luz. Somos la sal que le da sabor a la tierra y somos la luz que alumbra el camino de tinieblas en donde está la gente que nos rodea y que necesitamos alcanzarla para nuestro Señor Jesucristo, alcanzarlos para salvación. Amén. ¿Será que no me oyen? Yo creo que sí me oyen, tengo una voz. Todavía la tengo un poco fuerte, ¿verdad? A pesar de los años. Entonces, hermanos, nosotros, como decíamos, estamos en medio del pecado. Y no es que nos creamos más que los otros, ¿verdad? Éramos pecadores igual que ellos y a veces todavía pecamos porque estamos en este cuerpo de pecado, pero procuramos vivir para el Señor, procuramos cada día ser mejores, ser mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy. ¿Verdad? Yo oía una predicadora que se hospedó en mi casa que oraba en la madrugada y le decía, oh, cuánto te amo, Jesús. Pero ella amaba a Jesús con todo su corazón. Y le decía, hoy te quiero amar más que ayer y mañana te quiero amar más que hoy. Y ese debe ser nuestro propósito, hermanos, porque el mundo vive lejano a la vida de Dios. A veces tienen ellos sus prácticas religiosas, pero el hecho es que no han cambiado, no han sido transformados, pero nosotros hemos sido transformados por el poder de Dios, ¿verdad? Así es que vivimos en medio de personas, de hombres y mujeres y algunos llenos de sabiduría humana que han excluido a Dios de su noticia. Así es que, hermanos, la sabiduría humana no es la sabiduría de Dios. Y el que tiene la sabiduría de Dios es el que verdaderamente ha encontrado el camino de la salvación. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ya no, la iglesia todavía está dormidita. Esperamos que ustedes no. Que sean otras iglesias que, como dije al principio, están lejos de por aquí, cerca de por allá. Hermanos, nos va a despertar el Señor, pero con tremendas situaciones de persecución. Estamos en los últimos tiempos y no nos hemos dado cuenta. Es tiempo de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, de orar, clamar a Dios por nuestra familia. Hay hermanos que no oran ni por sus hijos. ¿Y qué van a orar por ellos mismos? No oran por los demás. ¿Qué van a orar por los demás? Hermanos, ¿usted quiere que sus hijos se vayan a quemar al infierno?
que dice la Biblia y en palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Eternamente. El infierno no fue hecho para los seres humanos. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles que no guardaron su dignidad. Pero los que se dejan engañar por Satanás van a terminar en la guarida de Satanás. La Biblia dice, hermanos, que en los últimos días habrá comezón de oír. La gente quiere la sabiduría humana. Aquí tengo una cita y no sé si voy a tener tiempo de leer todas las citas porque no me conocen bien, ¿verdad? Pero a mí me pusieron allá en Belice, donde fui misionera, largometraje. Mi hermana vino a predicar aquí en California a la iglesia del hermano Irizarry, no sé si han oído. No sé si vivirá el hermano, hace años ya estaba mayor, adulto mayor, y yo prediqué en esa iglesia, ¿verdad? Y mi hermana predica corto. Ella tiene el don del Señor de una administración individual para la iglesia, y Dios le da palabra profética para muchos que ella impone manos. Dios sabe, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, ¿verdad? Yo tengo el don de hacer largometraje, hermanos, pero trato de acortar un poco, y a veces mejor corto el mensaje para no ser largometraje. Entonces, pero además está la unción. Si la unción no llega como debe ser, ¿por qué vamos a estar aquí parados sin unción? Tenemos que irnos a sentar nosotros también, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer Romanos 1, 18 al 25. Para que nos demos cuenta cuál es la situación del mundo en el que nosotros estamos viviendo, del mundo en el que Dios nos puso. O nos dejó nacer aquí con todos, pero con la diferencia que por la misericordia del Señor nosotros hemos encontrado esta gran salvación, ¿verdad? Romanos 1, versículos 18 al 25, a ver si no está muy larguita esta cita. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre todos los desobedientes, hermanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas de Dios han sido manifiestas, hermanos, se manifiestan en la creación, ¿verdad? A un ruso lo mandaron, cuando yo era niña oí de eso, de un ruso que mandaron en una cápsula a darle la vuelta al universo. Y cuando regresó, ¿saben qué dijo ese ruso? Yo no vi a Dios en ninguna parte. Pero el salmista dice en las sagradas escrituras: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú fundaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Somos insignificantes, pero Él nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Y sí, los hombres que están sin Cristo, muchos están dedicados a pecar sin temor de Dios, y algunos han sacado a Dios de su noticia, como dice las sagradas escrituras, ¿verdad? Y ya me perdí, hermanos. Romanos 1 y ven el 21. Muchas gracias por esos hermanos que nos ayudan. Cuando yo era joven,
No puedo con esto y con mis notas, hermano. Entonces, dice la palabra del Señor en el 21, íbamos, dice, gracias hermano, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias los unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no quisieron tener a Dios en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermanos, el aire es completo para todo, esa parte aquí. Si me pudieran quitar el aire de aquí, porque a mí me afecta demasiado. Si no se puede, está bien, pero a mí me afecta mucho el aire. Y después de estar en un lugar con el aire acondicionado, al llegar a la casa, tengo los calambres, pero fuertes, fuertes. Gracias, hermano. Si me lo puede quitar de una vez, le agradezco. No, por la mala circulación yo no tengo muchas calorías y el aire me afecta muchísimo. Entonces, estábamos diciendo, hermanos, o estábamos leyendo aquí en las Escrituras cómo se han apartado de Dios. Libres pensadores, filósofos, muchos hombres y mujeres llenos de sabiduría humana que han excluido, como decíamos, a Dios de su noticia. Yo recuerdo, hermanos, a esos profesores universitarios que son sapientísimos, que saben tanto y lo dejan a uno sorprendido con la sabiduría que tienen para enseñar, pero están ciegos a la vida de Dios. Es mejor un campesino que no sabe ni la O por lo redondo, que teme a Dios, que un gran científico o hombres con grande sabiduría que se han apartado del Señor, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, hermanos, que en estos estamos viviendo los últimos tiempos. La iglesia todavía está dormidita, pero van a venir unos sacudones de arriba que nos van a hacer dejar lo material para centrarnos en Dios. Dios tiene que apretar a la iglesia para que la iglesia esté lista para su venida. Un hermano dijo, un predicador chileno dijo que el tiempo del arrebatamiento de la iglesia ya había pasado. Sin arrebatamiento, pero la fecha ya estaba atrás. ¿Por qué? Porque la iglesia no está lista y Dios nos ha dejado, dijo él, Dios nos ha dejado un tiempo de prórroga para que nos alistemos, para que pensemos, hermanos. El creyente debe ser equilibrado. El creyente, algunos, yo recuerdo un ancianito que se convirtió allá en la iglesia que pastoreaban mis padres, que cuando oyó el mensaje de la segunda venida de Cristo, ya dejó todo. Él tenía casas de alquiler y ya las dejó de arreglar y todo porque ya va a venir el Señor. Eso hace años atrás
y todavía el Señor no ha venido, ¿verdad? Pero el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que está mostrando su misericordia para que nadie se pierda y todos nosotros procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Decíamos, hermanos, que hay mucha comezón de oír, hay mucha sabiduría humana, hay mucho deseo de las cosas de este mundo. ¿Ustedes por qué creen que muchos creyentes no vienen el domingo a la iglesia? Ahí el domingo se relajan. El domingo no trabajan, están cansados, así que amanecen cansados. Ellos no pueden venir siempre a la iglesia a sentarse aquí. Yo he oído muchos argumentos, incluso de familiares míos que no se afirman en los caminos del Señor. Los va a agarrar el arrebatamiento, pero se van a quedar, hermanos. Dice un hermano que tuvo un sueño del arrebatamiento, que después del arrebatamiento los que se quedaron salieron a las calles y eran ríos de creyentes que se habían quedado, pastores, evangelistas, predicadores, miembros, todos. Imagínense una congregación que se queden algunos y se quede también el pastor con la congregación. Y pastor, y usted también dice que van a agarrar a los pastores y los van a masacrar en la desesperación de que se quedaron. Pero quiera el Señor, hermanos, que estemos nosotros apercibidos y que no nos vayamos a quedar. Porque, mire, la gente está tan lejana a lo que está sucediendo. Y lo triste es que la iglesia, pero como les repito, van a venir unos sacudones de arriba que nos van a quitar la paz, que nos va a quitar el confort que tenemos, que venimos a Dios cuando no estamos cansados. Pero si hay una fiesta, aunque sea desvelados, ahí está en el cumpleaños, ¿verdad? Ahí está en la festividad, en la reunión. Pero para Dios, como es Dios, hoy tengo sueño, hoy no dormí anoche, pues tengo que venir, hermanos, a buscar al Señor, ¿verdad? De todas maneras, lo tenemos que buscar. Y los hombres andan queriendo saber, ay, ¿dónde habrá seres en otros planetas? La Biblia no dice si hay seres en otros planetas o no hay. Yo personalmente no lo creo, pero esta no es una base bíblica, porque no lo dice la Biblia, pero ustedes tienen el privilegio de pensar como ustedes quieran pensar en cuanto a estas cosas que no tenemos una guía bíblica para saberlas, ¿verdad? Pero cuando se hablaba de la luna, que yo era niña y que en la luna ha de haber vida y que en la luna ha de haber seres extraterrestres, y cuando el hombre fue a la luna, hermanos, yo estaba aquí en los Estados Unidos cuando fueron a la luna y dijeron que bien que los que estaban en la buena tierra, porque allá no hay medios para subsistir, no hay medios para vivir humanamente hablando. La tierra Dios la hizo para nosotros. Todo lo que la tierra ya no nos da, el ambiente ya no nos da como se tuvo que haber dado desde antes, es por causa del pecado, que ya no tenemos las mismas bendiciones, hermanos. Pero en la luna descubrieron que no hay medios para supervivir, para la supervivencia de los seres humanos. Así es que sacaron los hombres. Ay, quieren ir a Marte, quieren ir aquí, quieren ir a Cuyá y pueden ir hasta donde Dios se los permita, ¿verdad? ¿Qué les pasó a los que querían llegar al cielo con la torre que hicieron? Ay, dijo Dios, estos, dijo Dios, están empeñados en su propósito y nadie los va a detener. Subamos pues, un Dios que habla en plural, porque son 3 personas diferentes y un solo Dios verdadero, porque entre ellos no hay ni una sombra de contradicción, ¿verdad? Misterios de la Biblia, dicen los testigos de Jehová, ustedes solo son misterios. Pues venga, definan ellos todos los misterios. Si
Dios sabe los misterios que nos ha dado a conocer y los que no nos quiso dar a conocer. Pero ¿qué dicen los hombres, los libres pensadores? Comamos y vivamos que mañana moriremos, vivamos como nos dé la gana. Y hay otros que dicen, ay, yo sé que Dios existe, pero ahí voy para adelante en el pecado. Tenemos que detenernos en los caminos. La palabra del Señor dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Eso es lo que nos manda el Señor. Paraos en los caminos. Tenemos que reflexionar, hermanos. Estamos, ay, es que yo tengo este mal carácter. Ay, es que yo maltrato a mis hijos. Yo maltrato a mi mujer. Ay, yo no me dejo de mi marido. Hermanos, Dios nos va a juzgar por la Biblia. A mí me hace temblar que Dios nos va a juzgar del Génesis al Apocalipsis. Ay, Señor, pero mira, yo el Apocalipsis no lo leía porque me daba miedo. La Biblia es todita para nosotros. El creyente debe leerla toda y cuando termine volver a comenzar. Yo a veces comienzo por un libro y voy apuntando. En un libro no comienzo en el Génesis y voy apuntando el que leí. Hermanos, esta es, Dios nos va a juzgar por todo lo que dice aquí. Ay, es que yo no la entendía, Señor, no la quiso entender. Porque hombres sin letras, hombres que no tienen escuela y mujeres que no tienen escuela son entendidos para esta palabra. Yo vi una hermana que aceptó, una mujer que aceptó en la iglesia que mis padres pastorearon en la última y me acuerdo que ella no sabía leer ni escribir y en la Biblia aprendió a leer. Qué maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso. ¿Han oído del hermano Darío Salas? Ese hombre se enamoró tanto de la Biblia que la aprendió de memoria. Eso es un genio, un genio. Usted no puede aprender de memoria este libro. Y él lo sabía de memoria. A ver, usted léame, hermano, Génesis, tal. Usted léame Apocalipsis. Y cuando se tardaban, decía, él se ponía a recitar la Biblia, ¿verdad? Ah, yo no hubiera querido que ese hombre se muriera. Un hombre tan usado, pero allá en el cielo está trabajando. Y cuando lleguemos al cielo, no crean ustedes que vamos a ser espíritus deambulantes. No, vamos con las mejores facultades porque aquí el pecado nos ha quitado mucho de la sabiduría, de la inteligencia, la sabiduría de Dios. Pero allá vamos a estar completos y vamos a vivir una vida preciosa que ni nos la podemos imaginar. Dice la Biblia que no ha llegado a corazón de hombre ni a oído humano. La filosofía trae a muchos. Cuando yo estuve en la universidad me fascinó la filosofía, pero cuando comenzaron con sus tonteras ahí, dice la Biblia que no creamos vanas filosofías, hermano, ¿verdad? Porque se enredan en sus vanas filosofías. El profesor de filosofía, me acuerdo que dijo, ay, dicen que ahí en un lugar del Edén, Dios hizo un muñeco, de un muñeco y le dio soplo de vida, qué sé yo si eso es verdad. Ah, pero sí creía en la evolución, que una chispa apareció en una nebulosa blanquecina y que de ahí surgió la vida. Puros inventos de los hombres. No hay ninguna base bíblica. Creen la mentira porque han menospreciado la verdad. Pero nosotros tenemos el privilegio de haber conocido la verdad, hermanos. Así es que la Biblia nos dice que no nos enredemos en esas vanas filosofías, porque esos grandes filósofos andan bateando. ¿Sabe cómo dicen en mi país? Este anda bateando, anda con el bate sin saber dónde está la bola, la pelota, anda con el bate en el aire. Así andan estos que han menospreciado la palabra del Señor, pero nosotros tenemos el privilegio de haber sido alcanzados. Aprovechemos este privilegio. No nos olvidemos, hermanos, que viene el Señor en el momento que nadie lo espera, ¿verdad? Pero que la iglesia no debe estar desapercibida, dice el apóstol Pablo, que no nos debe tomar de sorpresa como los otros que están viviendo sus propias vidas. Así es que, hermanos, cuando hablamos de la muerte nos consterna,
Cuando yo era niña, lo que más me consternaba de la muerte es que ya no iba a ver más a esa persona. Y cuando habían los muertos de la iglesia, que se les hacía la vela y se les enterraba, yo decía, ay Dios mío, yo no voy a soportar cuando te lleves a mi mamá y a mi papá. Yo no lo voy a soportar cuando ya no los pueda ver más. Pero hermanos, tenemos una gloriosa esperanza, y esa esperanza la tenemos por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La Biblia entonces, hermanos, nos enseña el camino al cielo, nos enseña los misterios, revela los misterios. Lo que la gente no cree, nosotros lo hemos creído porque amamos al Señor. Yo recuerdo de una hermana que tuvo una pérdida, perdió a su bebé, y la hermana en el momento que perdió a su bebé se puso gravísima y se murió por algunas horas. No recuerdo cuántas horas, murió en el hospital y volvió a la vida cuando los médicos le estaban dando duro en la cara. Despierta, la vida es buena, y estaba muerta. ¿Ya? Porque aún los médicos, ustedes saben que todos le temen a la muerte. Los médicos no quieren estar cerca del que se va a morir, que quieren que otro médico atienda al que se va a morir. Les da, es un punto de temor, pero para nosotros no es temor. La muerte es nuestra victoria, porque cuando llega la muerte se acabó la prueba de la vida. Hemos pasado y ya pasamos de muerte a vida, y se acabó, que no quiero decir mentiras, que no quiero pensar mal contra mi prójimo, que no quiero que me caiga mal ninguno. Ya todo eso se acabó. En el cielo no va a haber nada de eso. En el cielo todos nos vamos a amar con ese amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y por eso vale la pena, hermanos, que nosotros seamos fieles. Dios tiene contados nuestros días. La muerte vino por causa del pecado, pero Cristo vino, hermanos, a vencer a la muerte cuando Él murió y resucitó en la cruz, en la tumba, y esa tumba se quedó vacía hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo vino a pagar el precio de nuestra desobediencia. Un hombre sin pecado se ofreció en sacrificio a Dios por los pecadores. Es como un misterio. Un hombre sin pecado pagó por los pecadores. ¿Por qué, si uno de nosotros quisiera decirle, Señor, mira, yo me ofrezco en sacrificio por los pecadores? ¿Por qué Dios no acepta ese sacrificio? Porque es sacrificio de pecado. Él no puede aceptar un sacrificio de pecado, ¿verdad? Entonces fue necesario que Cristo se hiciera hombre para que Él, que es sin pecado, se ofreciera a Dios un sacrificio que Dios sí lo podía aceptar a favor de nosotros, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios, esa preposición en significa dentro de. Dentro de Cristo hemos alcanzado la justicia. La justicia de Cristo nos es impuesta por su misericordia. Es maravilloso que su sangre ha cubierto nuestros pecados, hermanos. Los ha echado en sus espaldas, dice, porque la espalda no se puede ver, para no volverse a acordar de ellos. Somos justos porque Cristo nos ha dado su justicia, hermanos. Y esta salvación tan grande que hemos recibido, que nosotros hemos recibido, hermanos, esta salvación tan grande es una salvación gratuita, es el regalo de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. Tantas religiones que hay en el mundo. Cuando evangelizamos a la gente nos dice, pero si todos dicen lo mismo, ¿y en quién vamos a creer? Pero hermanos, hay algo
que nos hace permanecer en la fe cuando el diablo viene también a atacar a los creyentes con las dudas de la salvación y de la existencia de Dios. Hermanos, es la experiencia personal. ¿Quién era usted antes de recibir a Cristo? Mal hablados, malhumorados, vengativos, faltos de amor, con odio para el que nos hace cualquier cosa. Ahora no. Ahora el que nos hace daño, oramos por el que nos hace daño. Pedimos por los que nos hacen mal, ¿verdad? Le pedimos la misericordia al Señor por todos ellos y también por todos aquellos hermanos que no han creído en el Señor y que nosotros queremos que ellos crean en el Señor, ¿verdad? Él es el que nos crió y Él hizo a Adán y Eva perfectos en esa creación que Él hizo. Yo me imagino que Eva era bellísima y perdón por los superlativos tan seguidos, Adán sería guapísimo porque Adán fue hecho con las manos de Dios. Qué cosa maravillosa. Eran como los ángeles o mejor que los ángeles, ¿verdad? Eso, pero todo lo vino a dañar el pecado. El pecado. Sin embargo, Cristo se ofreció por nosotros, ¿verdad? Porque Él nos amó y nos amó sin que nosotros hiciéramos nada para que Él nos diera ese amor que nos dio en la cruz del Calvario. Así es que nosotros estamos aquí, hermanos, celebrando ese trascendental hecho de que Jesucristo muriera por nosotros en la cruz del Calvario, de que resucitara al tercer día. Mire, los apóstoles escondidos estaban allá, hermanos, amedrentados, estaban todavía cegados sus entendimientos. Cristo les habló de la resurrección, les dijo que iba a resucitar, pero estaban dormidos como muchos creyentes, hermanos, que aceptan a Cristo y no entienden la palabra. Yo me acuerdo que llegó un muchacho a la iglesia y uno estaba predicando, aceptó a Cristo y uno estaba predicando y él andaba por otro lado su mente, no se conectaba con la palabra del Señor. Y él aceptó porque tenía una novia en la iglesia. Y yo le dije a mi papá, este muchacho, papá, como que no aceptó de verdad. Y él me decía, hay que tener esperanza. Mientras esté aquí en la iglesia, hay que tener esperanza. Mientras venga, aunque venga por interés, hay que esperar que Dios lo toque. Y un día me dijo mi papá, ¿sabes? Dios tocó a ese muchacho. Ahora bebe la palabra, míralo cuando predicas, míralo cuando enseñas, míralo cómo se bebe la palabra. Es Dios el que hace la obra y Él tiene su tiempo para irnos transformando. Aunque hay creyentes, hermanos, que pasan los años y no cambian, porque no quieren cambiar, ¿verdad? Quien los conoce mejor es su esposa, su esposo, sus padres, sus hijos, los hijos a los padres a los hijos. Pero Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él en humildad. Se necesita humildad para someternos, porque necesitamos permanecer en esta salvación y necesitamos la resurrección en el día postrero y estamos muy cerca de esa resurrección de los muertos, hermanos. Y en esa es que nosotros queremos ser hallados dignos de ser resucitados en el día postrero, ¿verdad? Es lo que queremos, porque ¿para qué estamos luchando, hermanos? ¿Para qué estamos luchando? Unos están luchando para venir a la iglesia el domingo, pero no vienen a la oración, no vienen al estudio bíblico entre semana, los domingos son domingueros. Si Cristo no viene el domingo, peligran quedarse a la gran tribulación, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermanos, que nos afirmemos delante de Él. Eso es lo que Él espera de nosotros. Una vida firme, una vida fiel para la gloria de su nombre. Porque
el creyente que es fluctuante se va a quedar. Qué duro va a ser para los que se queden. Qué difícil va a ser para los que se queden en la gran tribulación, hermanos. Y van a haber salvos en la gran tribulación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Van a haber salvos en la gran tribulación? Sí, ustedes también enseñados en la palabra. Van a haber salvos en la gran tribulación, claro que sí. Pero, ¿qué sabe usted si se va a morir antes de la gran tribulación? ¿Qué sabe si nos vamos a morir? No podemos esperar, voy a vivir como yo quiera en la gran tribulación. En la gran tribulación van a pagar con su vida el precio de su desobediencia. Van a ser degollados, van a pasar por la guillotina, hermanos. Y no quiere el Señor eso. Mejor seamos fieles y nos vamos con el Señor. Hermanos, mal paga el diablo al que bien le sirve. Mal paga el diablo al creyente fluctuante. Mal paga el diablo al que no se afirma. Algunos dicen, ay, yo me quiero gozar primero. ¿No oyeron ustedes en lo que pasó en esa discoteca? Que había ahí un creyente, o varios, no sé. ¿Qué fue lo que dijo? Esta va a ser la última vez y después me entrego al Señor. ¿Y qué fue la última vez? Fue sin entregarse al Señor. Allí lo halló el Señor en la muerte, en medio de esa situación tan difícil. Así es que nosotros debemos perseverar en el camino del Señor, porque esa es la voluntad del Señor para todos nosotros, hermanos. Si no creemos en la resurrección, no levanten la mano. ¿Cuántos creen en que van a resucitar los muertos en el momento del arrebatamiento? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Estamos en lo que creemos, ¿verdad, hermanos? Vamos a resucitar en el día postrero. ¿Y los vivos qué va a pasar con nosotros? Los creyentes del Antiguo Testamento o los creyentes de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento tenían esas dudas. No sabían qué iba a pasar con ellos. Y decían, y nosotros los que estamos vivos, pero el apóstol Pablo, tan usado, ese gran hombre de Dios, que dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos. ¿Por qué usa la palabra dormir? En la Biblia se usa la palabra dormir sustituyendo a la palabra muerte, pero para los creyentes. Esto no aplica para los incrédulos. Ellos se mueren, nosotros dormimos, dice la palabra. Y vamos a despertar en el día de la resurrección de los muertos. Y no se va a hacer nada por los vivos, ni en el momento del arrebatamiento, antes que se haga por los muertos. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos para cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en las nubes. Gloria a su nombre. Hay muchos que no creen en la resurrección de Cristo, ni creen en la resurrección de los muertos. Y nosotros tenemos que batallar con esta clase de gente. Pero si Cristo no resucitó, dice la palabra que vana es nuestra predicación. Vano es el tiempo en que estamos aquí. Vano es lo que hacemos para el Señor. Si Cristo no resucitó de los muertos, hermanos, su cuerpo estaría putrefacto en la tumba. Su espíritu no vive si Él no resucitó. Los que se nos adelantaron ya no existen, porque si Cristo no resucitó, no hay esperanza ninguna de resurrección. Él es el que hizo todo por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él resucitó para que nosotros también resucitemos. Y ese misterio que repito, que dice el apóstol Pablo, vamos, aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, porque la iglesia estaba con esa confusión. Si nosotros estamos vivos, ¿qué va a pasar con nosotros? Todos ciertamente no moriremos, pero seremos transformados.
Vamos a sufrir una transformación en un abrir y cerrar de ojos. Ni cuenta nos vamos a dar. ¿Cómo es un abrir y cerrar de ojos? Un parpadear. En un parpadear vamos a ser transformados. Y yo anhelo ese momento, hermanos. Yo le digo, Señor, qué momento más precioso cuando blum, nos vayamos a las nubes y allá nos juntemos todos. Pero ¿sabe qué? Pienso en mis familiares, en mis amigos, en los hermanos fluctuantes que no están ni allá ni aquí, que están engañándose a ellos mismos porque a Dios no los pueden engañar, ¿verdad? Y esperamos que aquí no haya ninguno de estos. Vamos a 1 Corintios 15, vamos a leer los versículos 1 y 2. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el Nuevo Testamento son cartas, epístolas, por eso se dice Primera Corintios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento son libros. Allá no se dice Primera Reyes, Segunda Reyes, son libros, libro primero de Reyes, primero Reyes, segundo Reyes, eso. Pero aquí estamos en las cartas, son en femenino las cartas, ¿verdad? Dijimos, ¿qué versículos vamos a leer? 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si acaso no creísteis en vano, si de veras creísteis, somos salvos, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice ahí que apareció a algunos, ¿verdad? Está la Escritura hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leímos hasta el versículo 4. Hasta el versículo 4, ¿verdad? Bueno, Mateo 28, 1 al 10. Esa es una cita muy larga. A ver si me puedo acordar qué dice para no tenerla que leer. Mateo 28, 1 al 10 dijimos. Sí, está muy larga. Vamos a ver dónde nos quedamos. Los voy a invitar así sentados que me acompañen en la lectura. Si ustedes son una iglesia educada, espiritualmente educada, no se va a adelantar ni se va a atrasar. Vamos a ir al unísono, al mismo tiempo. Versículos 1 al 2 dijimos. De Mateo 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Marta, María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Hasta qué versículo? 10. Entonces sigamos. 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Alabado sea nuestro Dios. Cristo resucitó y las mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro. Ellas llevaban ungüentos y decían: ¿quién nos va a remover la piedra? Es que no habían entendido que el Señor les dijo que al tercer día iba a resucitar. Estaban veladas sus mentes, pero después de la resurrección ellos y ellas lo entendieron todo, hermanos. Ya leímos Mateo 28, 1 al 10. Es el que acabamos de leer. Él resucitó, y si Él no resucitó, de balde nosotros estamos aquí. Si no creemos en la resurrección, ninguna creencia de la salvación es válida. Si no creemos en la resurrección de Cristo, hemos perdido nuestro tiempo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Estamos perdiendo el tiempo si no creemos en la resurrección, hermanos. Nosotros, gracias a Dios que hemos creído, que tenemos fe, que el diablo viene a atacar nuestra fe. Pero ¿saben? Algo que nos mantiene en la fe es el testimonio de nuestra vida. Algo que nadie nos puede quitar. Cuando los incrédulos dicen: yo no creo en lo que tú dices, yo sí creo, porque Él me transformó. Dicen muchas mujeres: bueno, yo nací en un hogar cristiano. En mi casa no nos permitían ni siquiera decir palabras vulgares, menos palabras obscenas. Y hay creyentes que todavía les falta eso, ¿verdad? No dan el testimonio como lo deben dar. Yo me acuerdo de un niño cuando estaba en España y en un domingo, después de la dominical y del devocional, que todos llevaban su comida y las familias sacaban la comida que llevaban y todos comían ahí en la iglesia. Y comiendo con una familia, un niño me dijo: hermana, a mí me cuesta en la escuela, a mí me cuesta porque todos son mal hablados. Miren, los españoles son pero maldicientes para hablar. Dicen hasta, tienen malas palabras pero mancomunadas, que dicen tres juntas y no vale una sin la otra y sin la otra. Son mal hablados, son vulgarotes, no vulgares, obscenos son. Y me decía el niño: a mí me cuesta, hermana, porque no digo malas palabras como ellos. Y ellos a veces se enojan porque no hablo como ellos. El diablo se enoja porque somos buenos. El diablo está contento que seamos malos porque desea que todos se vayan al infierno. Pero la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, es la base de nuestra creencia. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, no vale nada. Estamos perdidos, hermanos. Estamos fuera de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. No hay salvación si Cristo no resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo es nuestra gloriosa esperanza, porque Él nos vino a enseñar que hay vida después de la muerte y que aunque muchos no creen en la vida después de la muerte, nosotros sí creemos en la vida después de la muerte. Si Cristo no resucitó, somos testigos falsos de un Cristo que se quedó en la tumba. Somos testigos falsos de un evangelio que no transforma la vida de los hombres. Su cuerpo estaría putrefacto en la tumba. Su espíritu no vive, porque si Él murió y no resucitó, no vive.
Los que se nos adelantaron ya no existen, porque si Cristo no resucitó, ellos tampoco van a resucitar. Pero la resurrección de Cristo, repito, es el fundamento de la fe cristiana. Es de allí que nosotros vivimos, porque Él resucitó y nosotros resucitaremos en el día postrero. Los muertos resucitarán y nosotros, repito, seremos transformados. Por eso, hermanos, la resurrección no se puede obviar, no se puede omitir, no se puede hacer un lado. Este es el día especial del recordatorio que Cristo no se quedó en la tumba, que Cristo no está en esa tumba. La tumba quedó vacía porque Él resucitó de los muertos. Amén. Y nosotros sabemos que Él fue las primicias de la resurrección. ¿Cuál es la primicia? Primicia, ¿qué significa primicia? Lo primero de la cosecha. La segunda venida de Cristo tiene los tiempos de la cosecha. Dicen el tiempo de siembra, el tiempo de crecimiento y el tiempo de que sale y el tiempo del crecimiento. Entonces, hermanos, se compara con eso la resurrección de la iglesia, porque tiene sus tres tiempos. El primer tiempo es el arrebatamiento de la iglesia. El segundo tiempo va a ser, los que se salven en la gran tribulación, porque se van a salvar algunos en la gran tribulación. Y algunos dicen, hermana, entonces hay una segunda oportunidad. No, la oportunidad es para el que está vivo. Los que nos vamos, y los que se queden van a estar vivos aquí en la tierra. Los que se queden a la gran tribulación, ¿verdad? Y entonces el vivo es el que tiene la esperanza, el que se murió. Si vivió 5 años, si vivió 10, si vivió 15, 30, 100 o poco o mucho, esta es la oportunidad que Dios nos dio para la salvación. Y Él sabe por qué a unos más tiempo y a otros menos tiempo. Pero lo que nosotros sí sabemos es que Él es perfecto en sus caminos. Los versículos 3 y 4, no sé si ya los leímos, dicen: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y Mateo 28, 1 al 10, ¿ya lo leímos? Cuando uno no se hagan viejos, le dice mi hermano allá a los hermanos en California, no se hagan viejos porque miren todo lo que le pasa a uno. Hasta se le olvida lo que uno acaba de decir. Entonces, Cristo murió por nosotros. 1 Pedro 3:18. Este Pedrito que está antes de Juan, allá ya cerquita del Apocalipsis. 1 Pedro, me sale segunda, pero primera no, se me fue. 1 Pedro, ¿cuánto? 3:18 dice la palabra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fue vivificado en el Espíritu, y así vamos a ser nosotros, porque como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Recibimos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Es un don que no merecemos. Recibimos la gracia. ¿Qué es la gracia? Un don que no merecemos. ¿Qué es un don? Un don es un regalo súper especial.
no es un regalo cualquiera. No se puede comparar este regalo de Dios que se llama Jesucristo, el regalo que Dios nos dio a nosotros, hermanos. La palabra dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es su don inefable? El don es el regalo, el mejor regalo de Dios, el regalo precioso de Dios que se llama Jesucristo. Inefable quiere decir que no hay palabras humanas que lo puedan describir. Su vida, su muerte, su resurrección que hizo por nosotros. Los versículos 3 al 8, no sé si el 3 ya lo leímos, pero lo vamos a repetir. Estamos en 1 Corintios 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Está muy larga la cita, ¿verdad? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Porque algunos dicen que fue alucinación que lo vieron, los detractores de la fe. Dicen que no puede ser que 500 personas hayan sido alucinadas. Es imposible. Pero dice, los cuales viven aún. Cuando se escribió esta escritura todavía vivían. Y otros ya duermen. ¿Para quiénes se usa la palabra dormir? Para los creyentes. Los creyentes que mueren se dice que duermen. Esa palabra no aplica para los no creyentes. Pero nosotros los creyentes al morir dormimos y seremos despertados. Qué glorioso, ¿verdad? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Este hombre, hermanos, se consideraba menor que todos, el apóstol Pablo, y él superó a todos los demás. Él dice, como un abortivo surgió, pero fue el apóstol que superó a todos, ¿verdad? Porque este hombre fue tremendo y también él murió sacrificado, porque él tuvo que ir al martirio por su fe, como muchos en las escrituras de los seguidores de Cristo, el apóstol Pedro, muchos de los apóstoles tuvieron que ir a la muerte. Leímos hasta el versículo 8 en 1 Corintios 15. Amén. Si no, lo vuelvo a leer y no me doy cuenta. Entonces vamos a leer de los versículos 12 al 23. Y dice la palabra así, voy a ver si no estoy repitiendo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Por qué está argumentando de esta manera el apóstol Pablo? Porque en los días de Pablo habían muchos que no creían en la resurrección de los muertos. Y si no creían en la resurrección de los muertos, para ellos era falsa la resurrección de Cristo. Y no podemos minimizar la resurrección de Cristo, porque en eso se basa nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, ¿verdad? Dice que se apareció a más de 500 a la vez. Se apareció a centenares que fueron testigos de su resurrección y de su ascensión, porque hay algo maravilloso. Cristo ascendió en cuerpo, alma y espíritu al cielo a la vista de centenares. Les dijo que fueran a ese lugar a donde Él iba a ascender a los cielos. Y ellos fueron, y a la vista de centenares Él ascendió a los cielos. Primera Pedro 3:18, ¿ya lo leímos? Y si alguien me lo quiere repetir, por favor, Primera Pedro 3:18 con voz que se oiga.
no todos al mismo tiempo, porque no los podemos escuchar. Gracias, hermana. Ahí está la prueba de su resurrección y que, como repito, es lo más importante de la vida cristiana porque es la base de nuestra fe. Apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500 a la vez y centenares fueron testigos de su resurrección y también de su ascensión al cielo. Sabemos que vivo en cuerpo, alma y espíritu ascendió a los cielos y esos se quedaron atónitos hasta que llegaron los ángeles, se quedaron mudos. Pues así nos hubiéramos quedado nosotros también de susto, de consternación, ¿verdad? Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? A ese Jesús que habéis visto ascender al cielo, de la misma manera descenderá del cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Pero cuando descienda nosotros venimos con él, hermanos, porque mire, en el arrebatamiento el Señor no desciende. En el arrebatamiento nosotros somos arrebatados a las nubes. Y él desciende del tercer cielo al segundo cielo, que es el cielo de las estrellas. El primer cielo es el de la atmósfera, el segundo cielo es el de las estrellas, que es donde dicen que está el diablo cuando Dios lo desterró. Pero donde Cristo va a venir no es un espacio pequeño que el diablo se va a tener que hacer a un lado cuando Cristo venga a recibir a la iglesia. No, el diablo va a estar por otro lado, aunque esté siempre en el cielo del segundo cielo. Pero Cristo es un caballero, va a descender para recibirnos a nosotros. Hermanos, no merecemos, pero tanto nos ama, tan caballero es que va a descender del tercer cielo al segundo donde vamos a estar. ¿Y qué va a hacer? Nos va a llevar al tercer cielo y nos va a presentar al Padre como la novia de Cristo. Y ahí se van a dar las bodas del Cordero. Bueno, no podemos hablar tanto porque si hablamos mucho no se nos queda nada. Pero hay pruebas de la resurrección. Ya leímos 1 Pedro 3:18. Entonces, esa es una prueba de la resurrección. Ese versículo es una prueba de la resurrección. Ya leímos 1 Corintios 3:8. 15, 3-8. Ya lo leímos también. Su vida, su muerte, su resurrección. Entonces, hermanos, terminamos, para terminar, ya, al fin, ¿verdad? Mi mamá allá atrás me hacía. Por eso ya no predico tan largo. Si creen que está largo, ni se imaginan. En Belice, donde fui misionera, yo regresé a visitarlos y en la primera iglesia me invitaron a predicar el domingo. Dice, bueno, hermanos, perdonen todos los que tenían puntos especiales, les queda para el otro domingo porque ya está la hermana Miriam y ya saben que es largometraje, pero trato de cortar un poquito. Les voy a confesar, me quedé en la introducción, no llegué al primer punto. Tal vez, ahí en el cielo tal vez van a ver, allá hay predicaciones, allá está Martín Lutero predicando, hay congresos también. Hay una cosa maravillosa allá en el cielo. Hermanos, terminamos con la gran comisión que Cristo dejó para la iglesia. Mateo 28, 16 al 20. Quiero decirles, hermanos, que Israel fue comisionada para llevar las buenas nuevas a las naciones. Israel como nación no cumplió con el propósito de Dios. No cumplió. Y Dios ha dejado a la iglesia la comisión que Israel como nación no cumplió. Algunos la cumplieron como Pedro, como el apóstol Pablo, como los que predicaron de Israel, los apóstoles la cumplieron, pero como nación no cumplió Israel la comisión de ser luz a las naciones.
Israel creyó que todas las bendiciones eran para ellos, encantados. Maná del cielo, la roca que se abre para que darles agua en el desierto y tantas cosas, las codornices cuando pidieron carne, bueno, todo, ellos creían que todo era para ellos y solo bendición. Cuando venía Dios a castigarlos, ahí murmuraban y se rebelaban, ¿verdad? Y la iglesia no crea, decimos, ay, esos israelitas, qué obstinados. No, la iglesia somos bastante parecidos, hermanos, pero Dios tiene paciencia con nosotros. Y Él quiere que le sirvamos derechos, porque si nosotros nos desviamos, el mal es para nosotros. Y si somos fieles, la bendición es para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a leer? Mateo 28, 16 al 20. Esta es, hermanos, la comisión que Cristo nos dejó. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Siempre hay Santo Tomases en las congregaciones. No crea que solo estos. En nuestras congregaciones hay gente que cuesta que crea las cosas. Pero la palabra es para creerse, no es para ponerme a dudar si dice la verdad o no dice la verdad. Dice entonces, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto no es solo para los apóstoles, esto es para nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la comisión para el pastor, para la esposa del pastor, para el copastor, para los líderes de la iglesia. Esta es la comisión para todos. Testifique ahí donde está, hermano. Testifique aunque se burlen de usted. El que hoy se burla de usted, mañana en su presencia va a estar agobiado. Yo recuerdo en la universidad, hermanos, algunas no me querían oír. Había una muchacha que cuando unas me hacían rueda y cuando las estaba evangelizando, había una muchacha que depende, con una soberbia que me cortaba. Depende. En la católica también está la presencia de Dios. Y me dejaba callada. Y en eso yo reaccioné, le dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me va a dejar callada un argumento diabólico? ¿Por qué le voy a tener temor? Dame argumento, Señor. Y cuando me dijo depende en la católica, me volvió a repetir. Le dije: ¿sabe una cosa? Usted no conoce lo que es la presencia de Dios. Usted conoce la satisfacción que siente porque según usted está cumpliendo a Dios dentro de la iglesia equivocada. Pero cuando usted sienta la presencia de Dios, va a saber que la presencia de Dios es algo que va sobre todas las cosas, que no se puede explicar. Yo recuerdo un ayuno largo que Dios me llamó cuando estaba en el Ecuador. No muchos días, porque no soy de ayunar sin entregar muchos días, siempre me costó. Pero Dios me llamó a un ayuno largo algunas veces. Yo estaba en Ecuador, hermanos, y el día que yo entregué el ayuno, ese día, hermanos, Dios se manifestó de tal manera que yo me estremecía en la cama, porque uno cuando ya tiene muchos días sin comer y sin entregar, sin comer de corrido, entonces uno se debilita hasta para bañarse, cuesta bañarse, no se puede bañar todos los días, un día sí, un día no, y sale bien debilitado del baño. Pero hermanos, cuando entregué el ayuno, yo me estremecía en la cama y nunca en mi vida he sentido una presencia tan grandiosa como la que sentí en esa ocasión. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios nos llama como iglesia a venir a Él, a consagrarnos, que nuestra vida sea para Él. Yo le digo: Señor, yo no quiero vivir si no voy a vivir para ti. Yo no quiero la vida si la vida, a mí no me interesa conocer el mundo
el mundo de Satanás, el mundo donde Satanás tiene atadas a las personas y tiene ciegos a los hombres, hermanos. Yo no quiero vivir en ese mundo. Yo quiero vivir en este mundo al que tú me llamaste. Recuerdo una vez cuando mi cuñada en California nos llevó a las playas, a una de las playas, con mi hermana Tirsa, que ya está con el Señor. Y cuando yo vi esas mansiones, dije, wow, pero qué mansiones, Señor. Y uno pues que no puede llegar más que solo a ver estas cosas. Y el Señor me dijo, estos no tienen nada, tú lo tienes todo. Lo tenemos todo, hermanos. Aunque somos menospreciados, aunque en el trabajo muchos no nos quieren, a veces los jefes nos tratan mal y nos menosprecian solamente porque somos creyentes. Pero hermanos, los apóstoles se consideraron privilegiados de morir como Cristo murió por nosotros, de morir por la causa de Cristo. El apóstol Pedro, no dice la Biblia, pero dice la historia secular, la historia de Israel, que pidió que no lo crucificaran con la cabeza para arriba, porque no era digno de morir como murió su Señor, sino con la cabeza para abajo. ¿Saben cómo la sangre se baja toda? Así murió, así murieron la mayoría de ellos. Juan desterrado en la isla de Patmos. Hermanos, los apóstoles sufrieron por Cristo, estuvieron dispuestos. Y yo le digo, Señor, viene persecución para la iglesia. No vienen días buenos, hermanos queridos. Se acabó los días buenos. Y aquellos que a Dios lo han tenido en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar. Hay gente que no perdona sus vacaciones, pero sí puede perdonar dejar de venir a la iglesia para cultos especiales. Hermanos, miremos en dónde están nuestras prioridades. Detengámonos en el camino, parémonos en el camino y escudriñemos nuestros corazones. Preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas son las sendas de las sagradas escrituras. Preguntad por aquel que murió por nosotros. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros, hermanos? Él espera que nosotros le sirvamos con corazón sincero. Algunos para Dios traen lo peor, dan las ofrendas. Perdónenme que les diga esto, aunque Dios a mí me ha regañado por pedir perdón. Me dice, ellos tienen que pedir perdón. Tú con ellos tienen que pedir perdón, pero tú no tienes que pedir perdón por anunciar las verdades. A veces, como dicen ese chiste de los dólares, que se reunieron los dólares, tuvieron una junta los dólares y decían, ¿y ustedes dónde han estado a los dólares de 100, de 50? Nosotros en los hoteles, nosotros en los países escandinavos o en los países europeos, nosotros hemos andado por el mundo. Y así el día 20 va a ir por las gasolineras y el día 1 de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Hermanos, lo peor le damos a Dios. Pero vaya al restaurante, ahí sí saca el de 50 y el de 100. Sáquelo para Dios, siempre para Dios. Pero no ciegamente, no. Algunos se emocionan cuando vienen esos grandes predicadores o esos que saben sacar dinero. Que el que dé 100, los billetes de 100, primero aquí, pasen. Y el canal de televisión, la cámara de la televisión los está filmando. Ahí sí quieren pasar a que los miren. Pero, ¿qué dijo Cristo? Aquella que dio menos, dio mucho más que los que dieron más que ella. Hermanos, debemos dar dirigidos por el Espíritu Santo. No se trata de que me miren aquí, que yo no. Cuando lo toca el Espíritu Santo, hágalo, porque si lo hace en la carne tampoco va a tener recompensa. Y debemos dar de acuerdo a lo que propusimos en nuestro corazón, pero dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Este fue más una ensalada que un mensaje de resurrección. Pero pongámonos de pie. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. El que edifica su casa sobre la roca, su casa espiritual,